Episodio número 3416. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este miércoles 22 de abril. Requerimientos bíblicos. Avanzando en el marco de esta lección número 4, el papel de la Biblia. Saludos y bendiciones. Con nuestro texto a memorizar que encontramos en Hebreo capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y esta semana ha sido de verdad una gran bendición para cada uno de nosotros al saber el papel de la Biblia. Qué preponderancia, qué importancia tiene en nuestras vidas. Y definitivamente hay varias partes que se han ya rendido. Primero vimos la parte del sábado-domingo, el arma más poderosa. Luego en la parte del lunes, la autoridad de las Escrituras. Y ayer martes veíamos la verdad bíblica. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permite, oh Dios, que seas tú el que hables por medio de esta lección y que cada uno de nosotros pueda entender y aplicar lo aprendido. Que esto sea de gran ayuda espiritual para todas las personas que podamos interactuar y que sobre todo nuestras familias sean impactadas al ver un vivo ejemplo de lo que has de mostrarnos en el día de hoy. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Requerimientos bíblicos. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante? ¿Enfrentar un problema conyugal o algún desafío? ¿Qué cambiaría en tu lugar de trabajo o en tu iglesia si la Biblia se convirtiera realmente en la lente a través del cual las personas vieran el mundo y decidieran vivir? Sumamente interesante estas preguntas para meditar y definitivamente que los escritores de la Biblia sabían cuán valioso es su contenido. Ningún otro libro puede impactar la vida como ella. No obstante, puesto que no es suficiente que las palabras de la Biblia estén impresas en sus páginas, ¿cómo puedes incorporarlas en tu corazón? Y eso es lo que siempre queremos. No queremos solamente escuchar acerca de algún tema de la Biblia, como hacemos en este programa, valga la redundancia,
estudio sistemático de la Biblia, sino que la idea es que lo estudiado sea parte de nuestro diario vivir. A continuación se nos invita a leer Salmo capítulo 119, versículo 11, también Hebreos 4:12, que de paso es nuestro texto para memorizar, para responder a la pregunta: ¿cuál es el objetivo de David en el Salmo 119:11? ¿Y cómo podrías ponerlo en práctica? Acompáñanos a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en los Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos capítulo 119, versículo 11. Ahora veamos nuestra lectura bíblica, nuestro texto a memorizar de Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el consejo de David en este Salmo 119, 11? ¿Y cómo podrías ponerlo en práctica? Aquí escribí: el consejo de David es que guardemos, es decir, que obedezcamos lo que Dios dice para no pecar contra Él. Así como también lo dice nuestro texto a memorizar. La palabra de Dios nos transforma y discierne los pensamientos del corazón. Nuestra respuesta. Yo escribí que Salmo 119 nos dice, ¿verdad?, que debemos guardar la palabra de Dios en el corazón, es decir, aprenderla, recordarla y hacerla parte de la vida diaria para que guíe nuestras decisiones. Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y que nos protege en cuanto a nuestra conducta. También muestra que esa palabra tiene el poder de transformar nuestro interior. Esa es mi respuesta. Una de las afirmaciones que la Biblia hace acerca de sí misma se encuentra en Hebreos 4:12. Una espada de dos filos es poderosa y cortante, pero la palabra de Dios puede hacer por las personas lo que resulta imposible para los instrumentos humanos. La Biblia se describe a sí misma como algo vivo. Tal vez te hayas preguntado: ¿cómo puede ser esto así en vista de que fue escrita hace miles de años? A pesar de ello, Jesús dijo en Juan capítulo 6 y el versículo 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Si sientes que tu mundo se está desmoronando, Dios puede transformar esa situación mediante el contenido inspirado de las Escrituras. El Antiguo Testamento describe las palabras divinas como activas y eficaces para cumplir su propósito de bien. Cuando David reflexionó acerca del impacto de las palabras de Dios en su vida, concluyó en Salmo capítulo 119 y el versículo 50, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmos capítulo 119 y el versículo 50. Y hemos visto en estos párrafos que se describe la Biblia y es una especie de método que Dios utiliza para usar la Biblia para que nosotros podamos tener vida. Es un instrumento que Dios usa para que podamos ser edificados en Él, para que Él pueda alimentarnos espiritualmente a nosotros y poder de esa manera tener una conclusión correcta de los requerimientos divinos. Tal vez hayas
experimentado hambre intensa en algún momento de tu vida, como resultado de la falta de alimento, del ayuno prolongado o de una dieta estricta? Cuán deliciosa resulta la comida después de haber tenido hambre. En un sentido espiritual, la Biblia es el alimento para nuestra alma. Necesitamos hacer de la Biblia nuestro mejor alimento. Y es así, cuando tú la lees, eso te da vida, eso te da como un deseo de seguir. Y a veces mucha gente no experimenta esto porque no lo prueba. Pero cuando estudias la Biblia, no quisieras desconectarte de ella. Y cuando vuelves y la estudias, tienes ese mismo deseo, esa misma hambre de, en el sentido espiritual, ser saciado por el Señor. Si tu alma está vacía y hambrienta, abre la palabra viva. Lee Jeremías 15:16, Primera de Pedro 2:2 y Mateo 4:4. Cuando ves estos textos, te das cuenta que las palabras de Dios resultan deliciosas, nutritivas y sustentadoras para la mente y el corazón, ya que provienen de Dios mismo, quien las envió específicamente para nosotros y para cada persona que lo busca. Cuando las leemos con un corazón abierto y pidiendo a Dios la iluminación del Espíritu, ellas harán una gran obra en nuestra vida. Pero para eso hay que probarlo. Para eso hay que darle la oportunidad a Dios de que nos hable por medio de su palabra. Y yo creo que tenemos un buen tiempo aquí y vamos a aprovecharlo para leer específicamente esos 3 versículos que se mencionaron anteriormente. Jeremías 15:16, Primera de Pedro 2:2 y Mateo capítulo 4, versículo 4. Noten lo que dice la santa palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Me encantaron esos textos porque definen lo que habíamos mencionado, de que las palabras de Dios son deliciosas, son nutritivas. Por eso dice Jeremías claramente que cuando comí tus palabras, me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Y también, Primera de Pedro habla de esa leche no adulterada que tú y yo tenemos oportunidad de poder beber de la fuente. No de lo que otros dicen, de lo que la Biblia dice, sino usted y yo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, leer lo que la Biblia enseña. También Mateo explica que no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, la palabra de Dios es el mejor alimento. Se hace la pregunta final: ¿qué problemas de tu vida son abordados en la Biblia? ¿Por qué no debes permitir que el orgullo te impida poner por obra lo que Dios te dice en sus páginas? Mi respuesta es que la Biblia aborda problemas reales de la vida y ofrece guía práctica. Pero para beneficiarnos de ella, se necesita humildad, reconocer que sus consejos son mejores que nuestro propio criterio
y estar dispuesto a aplicarlo en nuestras vidas. Esa es nuestra respuesta. Y entendemos que todos los problemas evidentemente son abordados en la Biblia. La razón por la que no debemos dejar que el orgullo nos impida poner por obra lo que Dios dice es por eso mismo, porque la humildad nos conecta a la dependencia de Dios. Y sólo así podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la vida espiritual auténtica ocurre cuando la palabra de Dios, viva y penetrante, es recibida con humildad y guardada en el corazón, produciendo una transformación real del pensamiento, las intenciones y la conducta. Hemos aprendido también que esos requerimientos bíblicos no son gravosos, porque mucha gente cree que estudiar la Biblia es un sacrificio. No es un sacrificio. Antes bien, es un gozo y una alegría y un privilegio poder tener un encuentro personal con Dios y más escuchar su voz por medio de su palabra. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente porque nos permite abrir tu palabra, porque permite que a través de ella podamos aprender a ser humilde, podamos aprender cómo poner en práctica lo aprendido. También nos muestras que a través de ella podemos cambiar nuestra mente, nuestro carácter y podemos alcanzar salvación y vida eterna. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 23 de abril. La condición del corazón. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el papel de la Biblia. Con nuestra lectura para memorizar, que encontramos en Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también se pueden comunicar vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.